Santiago Reyes dejó su tierra atrás con la esperanza de un futuro mejor. Cruzó la frontera con el corazón lleno de sueños y la determinación de construir una nueva vida en Estados Unidos. Con esfuerzo incansable, logró establecerse y formar un hogar, pero el destino le presentó una dura prueba. Su esposa falleció al dar a luz a su hijo, Miguel. Desde aquel día, Santiago se entregó por completo a la crianza de su hijo, convirtiéndose en su mayor refugio y fortaleza. Sin embargo, una mañana, agentes de inmigración lo detuvieron, y en cuestión de segundos, Miguel quedó solo. Ahora, con tan solo 9 años, se encuentra en una fría y desconocida sala de audiencias, enfrentándose al juez. Su voz es pequeña, pero su determinación es inmensa. Por favor, no separen a mi papá de mí. El sistema es rígido, impersonal. Las normas no tienen rostro ni compasión. La justicia parece sorda ante el dolor. ¿Será suficiente la voz de un niño para cambiar lo imposible? Esta es una historia de lucha, esperanza y del vínculo inquebrantable entre un padre y su hijo. Si alguna vez has sentido el miedo de perder a un ser querido o conoces a alguien que ha vivido esta dura realidad, no te quedes en silencio. Suscríbete al canal y comparte este video para que la voz de quienes enfrentan la injusticia resuene más fuerte. Miguel Reyes, un niño de 9 años, estaba sentado en una silla que parecía enorme para su pequeña figura. Su cuerpo se encogía ante la inmensidad de la corte, el techo alto, las paredes frías, los murmullos constantes de desconocidos. No debería estar allí. A su edad, los niños juegan, aprenden, dibujan. Pero en ese momento, él solo escuchaba a los adultos decidir el destino de su padre. Para el sistema, Santiago Reyes era apenas un nombre en una pila de expedientes. A su lado, Mila Ortega, una mujer de 67 años. Entrelazaba sus manos arrugadas en el regazo. Había estado presente en la vida de Miguel desde su nacimiento, ayudando a Santiago a reconstruirse tras la pérdida de su esposa, Elena, quien murió al traer al mundo a su hijo. Mila sabía cuánto había luchado Santiago por darle a Miguel una vida digna. Trabajaba incansablemente, tomaba cualquier empleo, aun siendo consciente de lo frágil de su situación. Cuando él debía cubrir turnos extra, ella cuidaba del niño con el amor de una abuela. Pero ahora, ante el implacable curso de los acontecimientos, ni siquiera sabía cómo protegerlo. Frente a ellos, el juez Ernesto Valverde, de expresión severa y mirada inmutable, revisaba los documentos con la misma indiferencia con la que había visto a muchas familias en situaciones similares. Para él, era solo otro caso. Para Miguel, era su mundo entero. El niño apretó con fuerza el reloj de su padre, como si aquel objeto fuera el último lazo que los mantenía unidos. Miguel cerró los ojos y se aferró a sus recuerdos. Vio a su padre agachado en la entrada de la casa, atándole los cordones de los zapatos mientras hacía caras graciosas para sacarle una sonrisa. Lo imaginó en la cocina, intentando preparar huevos revueltos, equivocándose con la sal y soltando una carcajada al probar su propio error. También recordó aquellas noches frías en las que se acurrucaba en el regazo de su padre, escuchando historias sobre su madre, quien había partido demasiado pronto. «Miguel, ¿estás bien?», susurró doña Camila con evidente preocupación. Pero él no respondió. Su mirada seguía fija en el juez, aunque su mente vagaba lejos de allí. Revivió aquella noche en la que le preguntó a su padre si su madre los extrañaba. Santiago le revolvió el cabello con ternura y le sonrió. «Por supuesto que sí, campeón. Pero, ¿sabes qué? Estoy seguro de que nos cuida todos los días y que se siente orgullosa de ti». Luego, tocó el pecho de Miguel con suavidad. «Mientras la lleves en tu corazón, nunca se habrá ido realmente». Miguel deseaba creerle. No tenía recuerdos propios de su madre, solo las historias que su padre le compartía. Pero en ese momento, más que nunca, anheló con todas sus fuerzas que fuera cierto.
Sin embargo, si se llevaban a su padre, ¿qué sería de él? ¿Quién lo protegería de la soledad, del miedo a despertar sin nadie a su lado? Los abogados discutían sobre el futuro de Santiago, mientras el juez permanecía impasible ante el dolor de Miguel. Para ellos, su padre no era más que un número en una pila de documentos. El niño sintió un nudo en la garganta. Cada palabra pronunciada en esa sala lo hacía sentir como si le estuvieran arrebatando a su papá sin que a nadie pareciera importarle. Desesperado, miró a Lucía, luego a doña Camila. Nadie parecía poder hacer nada para detenerlo. Entonces, sin poder contenerse más, se puso de pie con el corazón martillándole el pecho. «Por favor, no se lleven a mi papá». Un silencio abrumador se apoderó de la sala. Mi papá nunca me dejó solo. Me enseñó a cepillarme los dientes, a tender mi cama. Siempre decía que no necesitábamos mucho, solo estar juntos. Miguel sintió como el nudo en su garganta se apretaba aún más, pero no se detuvo. Trabajó sin descanso, pero siempre sacaba tiempo para jugar conmigo, para abrazarme, para decirme que era su campeón. El juez frunció el ceño, sin pronunciar palabra. Miguel desvió la mirada hacia Lucía Fernández, una abogada con años de experiencia defendiendo inmigrantes en situaciones similares. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. A pesar de haber visto muchos casos como este, la súplica de un niño por su padre seguía conmoviendo su corazón. Me prometió que volvería a casa al final del día, pero no lo hizo. Y ahora quieren que se vaya para siempre. Miguel dirigió su mirada al juez, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero llenos de coraje. Si él se va, ¿qué pasará conmigo? ¿Cree que eso es justo? No sabía si sus palabras cambiarían algo, pero en ese instante había puesto todo su ser en recuperar a su padre. El juez suspiró y bajó la mirada, pensativo. Con la pluma en la mano, golpeó suavemente la mesa. Parecía debatirse con algo que aún no lograba expresar. Su siguiente frase determinaría el destino de Miguel. Y mientras todos contenían la respiración, el niño entendió que su vida pendía de las palabras que aquel hombre estaba a punto de pronunciar. Sin embargo, la justicia no seguía por emociones. Y para Miguel, este sería el momento en que comprendería lo que realmente significa enfrentarse a un sistema que nunca estuvo de su lado, desde el instante en que inmigración se llevó a su padre. Sentado en la acera frente a la escuela, Miguel esperaba con la mochila apoyada en sus pies. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. Observaba cómo sus compañeros se marchaban, cada uno con sus padres. Algunos subían a coches brillantes, otros montaban bicicletas, y unos cuantos se alejaban de la mano de sus madres. Pero él seguía allí, con la mirada fija en la calle, esperando ver aparecer la figura inconfundible de su padre en cualquier momento. Santiago nunca llegaba tarde, ni siquiera después de interminables horas de trabajo. Siempre encontraba la manera de estar a tiempo. A veces llegaba con el rostro cansado y sombras bajo los ojos, pero su sonrisa al ver a Miguel jamás fallaba. «Campeón, ¿cómo te fue hoy?», le preguntaba mientras le despeinaba el cabello con cariño. Pero esa tarde, Santiago no apareció. El tiempo avanzaba, el patio se iba vaciando, y el corazón de Miguel latía cada vez con más fuerza. La señorita Romero, su maestra, se asomó por la puerta del colegio. Al notar que él aún seguía allí, frunció el ceño con preocupación y se acercó con suavidad. «Miguel, ¿tu papá mencionó que llegaría tarde hoy?». El niño negó con la cabeza. «No, no dijo nada». Santiago siempre avisaba si tenía que quedarse más tiempo en el trabajo. Siempre encontraba la forma de enviar un mensaje, dejar una nota o hacer una llamada. Pero esta vez no hubo ninguna señal. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse en su pecho. Algo no estaba bien. La maestra intentó comunicarse con Santiago,
pero el teléfono sonó varias veces antes de que el buzón de voz respondiera. Miguel observó la pantalla con atención, esperando oír la voz de su padre en cualquier momento. Pero el silencio que quedó al otro lado de la línea fue ensordecedor. La señorita Romero frunció los labios y marcó otro número. Esta vez, llamó a doña Camila. 20 minutos después, la mujer llegó apresurada, con su chal floreado mal colocado sobre los hombros. Se inclinó hacia Miguel y lo envolvió en un abrazo fuerte. El niño, aún desconcertado, simplemente se dejó abrazar. «Ven conmigo, mi niño», dijo con voz suave, tratando de ocultar la inquietud en su tono. En el trayecto a casa, Miguel miró por la ventana del autobús. Esperaba, anhelaba, que en cualquier momento su padre apareciera caminando apresurado por la acera, con ese paso cansado pero siempre acompañado de una sonrisa. Sin embargo, la ciudad pasaba ante sus ojos sin que Santiago apareciera. Al llegar al modesto apartamento de su padre, Miguel entró corriendo y dejó caer su mochila en el suelo. «Papá». Nadie respondió. La mesa del comedor seguía vacía. La cama estaba intacta. El reloj de la pared marcaba casi las 7 de la noche, y el ambiente en el apartamento se sentía extraño, frío. Desde la puerta, doña Camila observó la escena con el pecho apretado. No podía dejarlo solo. Con un suspiro profundo, se acercó y tomó la mano de Miguel con ternura. «Vamos, cariño, ¿te quedas conmigo esta noche?» Miguel dudó. Parte de él quería esperar allí, en el mismo sitio donde siempre veía a su padre al final del día. Pero el silencio en el apartamento le resultaba demasiado grande, demasiado abrumador. Con los ojos vidriosos, simplemente asintió y dejó que doña Camila lo guiara. Esa noche, en el pequeño departamento de la señora, Miguel se sentó en el sofá, encogido, abrazando su mochila contra el pecho. El aroma ate y el murmullo de la radio creaban un ambiente acogedor, pero nada lograba apaciguar la ansiedad que se arremolinaba dentro de él. Doña Camila iba de un lado a otro, haciendo llamadas. Su tono de voz se volvía cada vez más tenso. Miguel la observaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta cada vez que ella mencionaba el nombre de su padre al otro lado de la línea. De pronto, la mujer se detuvo. Su expresión se volvió rígida mientras atendía una llamada de alguien conocido. Miguel notó cómo sus dedos se aferraban con fuerza al teléfono. Su rostro reflejó primero preocupación y luego un intento desesperado por mantener la compostura. La conversación fue breve. Al colgar, permaneció inmóvil por unos instantes, respirando hondo, como si buscara la mejor manera de decir lo que tenía que decir. Luego, se arrodilló frente al niño y sostuvo sus pequeñas manos entre las suyas. «Miguelito, escúchame bien, cariño». El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. «Tu papá ha sido arrestado». El silencio se hizo pesado. Los ojos de doña Camila se humedecieron. Los agentes de inmigración lo detuvieron en su trabajo. Se lo llevaron, hijo. Miguel se quedó inmóvil. ¿Qué? Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Las conversaciones sobre deportaciones, las historias de familias separadas, los informes en las noticias que su padre evitaba mirar. De repente, todo tenía sentido. No. Se puso de pie de un salto. Él regresará, ¿verdad? Siempre vuelve. El dolor en el rostro de doña Camila se hizo evidente. Quiso abrazarlo, pero Miguel se apartó de inmediato. Salió corriendo hacia la puerta, la abrió y echó a andar por el pasillo, como si creyera que Santiago aparecería en cualquier momento. «Miguel, no salgas, por favor». El niño se detuvo en lo alto de las escaleras, con la respiración entrecortada. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus ojos, muy abiertos, se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Miró hacia la calle oscura, donde las luces parpadeaban a lo lejos. Pero Santiago no estaba allí.
Miguel regresó con pasos lentos y pesados, sintiendo el corazón martillar en su pecho. Se dejó caer en el sofá y sostuvo el reloj de su padre entre sus manos. El metal estaba frío, sin vida. Fue en ese momento cuando una realidad aterradora lo golpeó. Quizá su padre no volvería. Prometió que regresaría, susurró. Doña Camila se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. Haremos todo lo posible por saber dónde está, hijo. No nos daremos por vencidos. El niño cerró los ojos con fuerza y apretó el reloj contra su pecho, como si al hacerlo pudiera traer de vuelta a su padre. Pero el silencio de la noche le decía otra cosa. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono despertó a Miguel. La habitación seguía sumida en la oscuridad y, por un instante, no supo si había sido real o parte de un sueño. Parpadeó varias veces, sintiendo la mente nublada y los ojos pesados tras la angustia de la noche anterior. El colchón estaba frío, sin el calor protector de Santiago, y la ausencia de su padre hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Al otro lado del cuarto, doña Camila se levantó de inmediato y contestó con voz rasposa. «Sí, soy yo. Dígame, ¿tienen noticias?» Su tono cargaba una frágil esperanza. Miguel se incorporó en la cama y aferró el reloj de su padre entre sus dedos. Intentó descifrar la expresión de la mujer en la penumbra, pero su silencio lo decía todo. Su corazón latía desbocado. Cuando por fin colgó, doña Camila se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono contra su pecho. La tenue luz que entraba por la cortina acentuaba las arrugas en su rostro, haciéndola parecer aún más cansada. Doña Camila Ortega conocía bien la lucha de los inmigrantes. Había llegado a Estados Unidos décadas atrás, escapando de la pobreza en México. Sin embargo, su situación había sido diferente a la de Santiago. Gracias a un antiguo programa de regularización para trabajadores con bajos ingresos, logró obtener su residencia legal. El camino no fue fácil, pero con esfuerzo y perseverancia, logró construir su vida en este país. Santiago también había enfrentado grandes dificultades para construir una vida estable en el país, especialmente tras la pérdida de Elena, cuando tuvo que criar a Miguel por su cuenta desde el momento en que nació. Ahora, al observar al niño, una angustia desconocida se apoderó de él. Sabía lo que significaba luchar por salir adelante en un lugar donde, en muchas ocasiones, no eran bienvenidos. Pero jamás había sentido el dolor de perder a alguien a causa del sistema migratorio. «No hay noticias, hijo», murmuró con voz apagada. Las palabras cayeron sobre los hombros de Miguel como una losa. El silencio invadió el diminuto apartamento. Miguel sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, salir corriendo hasta el centro de detención y exigir respuestas, pero ni siquiera sabía en qué lugar tenían a su padre. Se sintió perdido, como si estuviera a la deriva en un océano sin rumbo. Se recostó nuevamente, con la mirada fija en el techo. Quería convencerse de que todo esto no era más que una pesadilla, que pronto despertaría y vería a Santiago entrar por la puerta, agotado después del trabajo, pero con su eterna sonrisa cansada. Sin embargo, el frío reloj entre sus manos le recordaba que aquello era real. Intentó contener las lágrimas, pero brotaron ardientes y silenciosas. El recuerdo de su padre aquella mañana apareció en su mente. Como siempre, lo había dejado en la escuela, despeinándole el cabello con una sonrisa. «Sé fuerte, campeón. Nos vemos en la noche». Pero nunca regresó. «¿Y si no lo volvemos a ver?», susurró, casi sin aliento. Doña Camila se acercó y se arrodilló junto a la cama, sujetando con ternura las manos del niño. «Santiago es un hombre noble. No podemos permitir que te lo arrebaten». Miguel asintió, tratando de tragar el nudo en su garganta. No comprendía completamente las leyes, pero sabía que había personas que no querían que su padre permaneciera allí.
Entendía que en cualquier momento podían enviarlo de regreso a un lugar que apenas recordaba. Y lo peor de todo, sabía que, si eso ocurría, él quedaría solo. Esa mañana no fue a la escuela. Doña Camila pasó horas haciendo llamadas. Primero a la abogada Lucía, luego a amigos, conocidos, cualquiera que pudiera brindarles información. Miguel permaneció en el sofá, abrazando sus rodillas, mientras escuchaba los fragmentos de conversación que se mezclaban con el ruido del tráfico afuera. Lucía Fernández era la única que podía ayudarlos en ese momento. Con más de 15 años de experiencia como abogada de inmigración, había dedicado su vida a defender a familias como la de Santiago. A sus 42 años y con una larga trayectoria en casos difíciles, había presenciado incontables separaciones, llantos e injusticias. Y, aún así, cada historia nueva la afectaba como una herida abierta. Sabía que las posibilidades eran mínimas. El sistema rara vez favorecía a personas como Santiago. Pero ver a Miguel, tan pequeño y decidido a no perder a su padre, la hizo querer luchar con más fuerza. Dicen que su papá está en un centro de detención, a 2 horas de aquí, informó finalmente doña Camila. Miguel se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho. ¿Podemos ir? La señora dudó. No nos permitirán verlo, pero podemos intentar hablar con alguien. El trayecto en autobús se hizo interminable. Miguel observaba por la ventana, contando los postes mientras trataba de ignorar la sensación sofocante que se expandía en su interior. Cada kilómetro que avanzaban lo alejaba más de la última vez que había visto a su padre. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Le estarán haciendo daño? ¿Habrá comido? ¿Habrá dormido? ¿Pensará que me rendí? Al llegar al centro de detención, un guardia les bloqueó el paso antes de que pudieran dar siquiera un par de pasos. No se permiten visitas sin autorización legal. Pero es mi papá, protestó Miguel, sintiendo como la desesperación le quemaba el pecho. El guardia no mostró ninguna reacción. Las piernas del niño temblaron. Miró a doña Camila, esperando que ella dijera algo, que usara la determinación que siempre demostraba. Pero hasta ella parecía vencida. Por favor, rogó la mujer. Solo queremos saber si está bien. El hombre vaciló por un instante, miró a ambos lados y revisó una lista. Santiago Reyes fue trasladado esta mañana. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿A dónde? El guardia desvió la mirada. No puedo decirlo. Fue como un golpe en el estómago. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Miró a doña Camila, desesperado. Se lo están llevando. La mujer lo abrazó con fuerza, sintiendo como los hombros del niño temblaban contra su pecho. Encontraremos la manera, hijo. Te lo prometo. Miguel no respondió. Solo aferró el reloj de su padre con fuerza, como si al hacerlo pudiera evitar que desapareciera para siempre. El silencio de su padre pesaba sobre él como una sombra constante. El sonido estridente del teléfono rompió la quietud de la noche. Todos se quedaron inmóviles. Doña Camila cruzó una mirada rápida con Lucía antes de contestar. ¿Hola? Miguel contuvo el aliento. Al otro extremo de la línea, una voz grave pronunció unas palabras que no logró comprender. De pronto, el rostro de doña Camila se tornó pálido. Llevó una mano a su pecho y se sostuvo de la mesa para no desplomarse. Miguel se incorporó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Los labios de doña Camila temblaron. Luego, en un susurro apenas audible, pronunció: Santiago. El corazón de Miguel pareció detenerse al darse cuenta de que la llamada continuaba, pero ya no escuchaba nada. Solo una idea martillaba en su mente. Era demasiado tarde. El sonido del teléfono colgándose llenó el ambiente con un silencio que pesaba como plomo. Doña Camila permaneció inmóvil, con la mirada perdida, como si intentara asimilar el golpe de la noticia. Miguel quería preguntar,
exigir respuestas, pero un nudo le cerraba la garganta. El miedo lo inmovilizó. Sin decir palabra, doña Camila se alejó con pasos lentos y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Algo terrible había sucedido. Mientras tanto, lejos de aquel apartamento, Santiago despertó en un lugar frío y angosto. El colchón delgado y el aire cargado de humedad le provocaban un dolor constante en el cuerpo. No había ventanas en aquel cubículo donde compartía espacio con otros hombres. El sonido de los pasos pesados de los agentes migratorios retumbaba en los pasillos. Intentó recordar cuándo fue la última vez que durmió bien, pero el agotamiento le pesaba en los párpados. Sin embargo, la opresión en su pecho era aún mayor. Lo único en su mente era Miguel. ¿Estaría bien? ¿Alguien le habría contado lo que había ocurrido? Lo último que deseaba era que su hijo pasara la noche en vela esperándolo. Pero sabía que eso era precisamente lo que estaba haciendo. El desayuno llegó en bandejas metálicas. Santiago no tenía apetito, pero entendía que debía alimentarse. Tomó el pan duro y el jugo aguado, obligándose a ingerirlo. A su alrededor, los demás detenidos comían en silencio. Algunos llevaban semanas, incluso meses allí, sin noticias de su destino. Muchos eran padres como él, hombres que habían cruzado la frontera soñando con un futuro mejor. Santiago había escuchado historias de personas deportadas sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse. Ahora le tocaría a él. Ni siquiera tendría la posibilidad de ver a Miguel una última vez. Mientras comía, un agente se acercó y dejó caer un sobre la mesa. Santiago vio su nombre en la parte frontal y su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sus ojos recorrieron la hoja de papel con letras pequeñas y frías. Su solicitud de audiencia había sido denegada. No tendría derecho a defenderse. Podían deportarlo en cualquier momento. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse. ¿Cómo era posible? Nunca había cometido un delito. Nunca representó un peligro para nadie. Trabajaba duro, pagaba sus cuentas, criaba a su hijo solo. Y ahora lo trataban como si su vida no tuviera valor. La indignación se apoderó de él. Se puso de pie y se dirigió a uno de los guardias cercanos. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que perder la calma no le serviría de nada. Con voz firme, preguntó el significado de aquella resolución. El agente ni siquiera le dirigió la mirada. Simplemente respondió que esas eran las reglas y que, si quería apelar, necesitaría un abogado. Santiago sabía que los abogados costaban dinero. Dinero que él no tenía. Su única esperanza era que alguien estuviera peleando por él afuera. Pero, ¿doña Camila y Miguel sabrían qué hacer? ¿Conseguirían ayuda antes de que fuera demasiado tarde? Esa mañana, Miguel despertó con el sonido del televisor encendido. Desde la sala, escuchó la voz preocupada de doña Camila al teléfono. Tardó unos segundos en recordar que su padre no estaba allí, y cuando la memoria lo golpeó, un nudo le apretó la garganta. Miró el reloj en su muñeca, el mismo que Santiago solía usar. El frío metal contra su piel. Quiso creer que todo era solo una pesadilla, que en cualquier momento su padre entraría por la puerta con una sonrisa, llamándolo campeón. Pero la realidad era otra. Su padre estaba preso, y si nadie hacía algo, lo mandarían lejos. Doña Camila colgó el teléfono y fijó su mirada en Miguel con una mezcla de agotamiento y tristeza. Quiso decir algo que lo consolara, pero no encontró las palabras adecuadas. Se sentó junto a él y acarició su cabello. Miguel notó que sus manos temblaban levemente. Eso lo inquietó. Doña Camila siempre había sido fuerte. Siempre tenía una solución para todo. Pero ahora, ni siquiera ella parecía saber qué hacer. El silencio entre ambos era denso. Miguel tomó su mano y respiró profundo antes de hablar. No son buenas noticias, hijo, pero aún hay una oportunidad.
Mientras tanto, Santiago intentaba mantener la calma. Regresó a su cubículo y se sentó en el borde de la cama, con el sobreaún en sus manos. Pensó en Miguel. Recordó el día en que nació, el temor que sintió al sostenerlo por primera vez, la promesa que le hizo a Elena, su esposa, antes de que muriera. Le prometió que lo protegería, que le daría un futuro digno. Pero ahora se sentía impotente. ¿Cómo podía cumplir esa promesa si estaba encerrado allí, a punto de ser enviado a un país donde no tenía nada? Su hijo quedaría solo. Y eso era lo que más le dolía. En el pequeño apartamento, Miguel se levantó del sofá y se acercó a la mesa donde doña Camila había dejado algunos papeles. Tomó una hoja y comenzó a leer. Eran documentos de inmigración, llenos de términos legales difíciles de entender. Pero una frase captó su atención: derecho a una audiencia de deportación. Eso significaba que su padre aún tenía una posibilidad. Miró a doña Camila con determinación. No podemos permitir que esto ocurra. Tenemos que hacer algo. Ella asintió, pero en su rostro se reflejaba la preocupación. Sabía que enfrentar al sistema era una batalla difícil. Lo que no imaginaban era que ese sistema ya les llevaba ventaja, y que el tiempo para salvar a Santiago se agotaba rápidamente. En el centro de detención, un guardia llamó a Santiago. Se puso de pie y recorrió el estrecho pasillo hasta una pequeña sala donde lo esperaba un hombre vestido de traje. Era un abogado de inmigración asignado por el gobierno para explicarle su situación. El hombre habló rápido, con tono indiferente, como si repitiera un discurso ensayado. Santiago intentó argumentar, suplicar, explicar que su hijo lo necesitaba, que no tenía a dónde regresar. Pero el abogado solo negó con la cabeza. Las reglas son claras, señor Reyes. Su tiempo aquí ha concluido. Santiago sintió como la rabia le ardía por dentro. No era un simple número. No era solo un nombre escrito en un expediente. Pero para ellos, sí lo era. No importaba cuánto se esforzara, cuánto amara a su familia. Lo único que veían era que carecía de los documentos adecuados. Quiso alzar la voz, exigir justicia, reclamar lo que era suyo. Pero en ese instante comprendió que a nadie allí le importaba. Estaba solo. Regresó a su pequeño cubículo y se dejó caer sobre la cama, con la vista fija en el techo. No quería rendirse, pero la realidad pesaba sobre sus hombros. El tiempo jugaba en su contra. Cada instante que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Cerró los ojos y trató de evocar el rostro de Miguel, su risa contagiosa, la manera en que le tomaba la mano cuando caminaban juntos. Le había prometido a su hijo que nunca lo dejaría solo. ¿Podría cumplir esa promesa? Mientras tanto, Lucía Fernández cruzó la puerta del apartamento de doña Camila. Llevaba una carpeta repleta de papeles, y la expresión en su rostro anunciaba malas noticias. Miguel la miró, esperando con ansias una palabra de aliento, algo que le devolviera la fe. Pero cuando Lucía habló, sus palabras cayeron como una losa. El gobierno ha rechazado la solicitud de audiencia nuevamente. El silencio se extendió como una sombra. Miguel sintió como su estómago se encogía. ¿Eso significa que lo van a deportar? Lucía tomó aire antes de responder. Significa que nos queda muy poco tiempo para impedirlo. El niño desvió la mirada entre Lucía y doña Camila. Su corazón latía con fuerza, sus manos se entrelazaban en su regazo. ¿Pero hay algo que podamos hacer? Su voz temblaba, llena de una mezcla de miedo y esperanza. No entendía de leyes, pero tenía claro que no iba a quedarse de brazos cruzados. Su padre necesitaba ayuda y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para traerlo de vuelta. Lucía hojeó los documentos, organizando mentalmente los pasos a seguir. No había margen para errores. Cada detalle contaba. A su lado, doña Camila apretó las manos con ansiedad, mientras Miguel, con el ceño fruncido,
intentaba comprender qué podían hacer para impedir la deportación de su padre. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó doña Camila, con la voz cargada de angustia. Lucía desplegó algunos papeles sobre la mesa. Podemos intentar reunir firmas. Si conseguimos una petición respaldada por la comunidad, demostrando que Santiago es alguien valioso aquí, podríamos revertir la decisión. Necesitamos testimonios, cartas de apoyo, cualquier prueba de que tiene un hogar y una vida establecida. Miguel arrugó la frente, tratando de asimilar la información. No entendía del todo cómo funcionaban esas cosas, pero sabía que su padre no podía marcharse. ¿Firmas?, preguntó, sujetando con fuerza el reloj de su muñeca. Lucía asintió. Muchas. Y necesitamos que la gente hable de él, que demuestre cuánto significa para esta comunidad. Doña Camila tomó un cuaderno y, con un gesto decidido, escribió en la portada: Petición por Santiago Reyes. Luego miró a Miguel y respiró hondo. No perdamos tiempo. Empecemos ahora mismo. Su primera parada fue la panadería del señor Ramírez, donde Santiago solía comprar pan todas las mañanas. Al entrar, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. El panadero los observó con curiosidad. «Han detenido a Santiago», dijo doña Camila, sosteniendo el cuaderno con determinación. «Necesitamos apoyo». Sin dudarlo, el hombre sacó un bolígrafo del bolsillo y estampó su firma. Siempre ha sido un hombre trabajador y solidario. No podemos dejarlo solo. Una firma, pero hacían falta muchas más. Fueron de puerta en puerta, hablando con vecinos, comerciantes, conocidos de Santiago. Algunos firmaron sin pensarlo, recordando pequeños actos de bondad suyos. Otros titubearon, temerosos de verse involucrados. «No quiero problemas con inmigración», murmuró el señor Gutiérrez, cruzando los brazos. Miguel sintió un nudo en la garganta. «Mi papá no ha hecho nada malo. Solo quiere estar conmigo». Doña Camila le puso una mano en el hombro y suspiró. «Vamos, hijo. No todos comprenden». Siguieron adelante. Miguel alternaba entre la esperanza y la frustración. Algunas personas les tendían la mano, otras se alejaban, pero él no pensaba rendirse. En la tienda de doña Rosa, una anciana de cabello blanco, la respuesta fue diferente. «Santiago es un hombre noble», dijo, tomando la pluma. «Este país necesita más gente como él, no menos». Con cada nueva firma, la esperanza crecía. Pero no bastaba con llenar hojas de papel. «¿Y si hacemos un video?», propuso Miguel de pronto. «Donde la gente hable sobre mi papá». «Buena idea», respondió Lucía. «Recuerdo cuando él me ayudó a cargar mis bolsas del mercado», agregó doña Rosa. Cada testimonio reflejaba una parte de quién era Santiago. Cuando terminaron, Carlos se encargó de editar las imágenes y añadir música de fondo. Miguel observó el vídeo terminado y sintió un nudo en la garganta. «Ahora hay que asegurarnos de que lo vea la mayor cantidad de gente posible», dijo Lucía. Publicaron el vídeo en internet y, en cuestión de horas, comenzó a compartirse. Mensajes de apoyo inundaron la publicación. La lucha de Santiago ya no era solo de Miguel. Pero el niño sabía que eso no bastaría. El gobierno no se conmovía con facilidad. Aún necesitaban algo más. Y el tiempo se agotaba. El apartamento estaba en penumbras. Solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. Miguel, acostado en su cama, miraba el techo sin poder dormir. Su mente no dejaba de pensar en su padre, en el lugar donde debía estar en ese momento, solo, esperando sin saber qué le deparaba el futuro. La incertidumbre era una sombra que lo devoraba. Apretó el reloj en su muñeca, sintiendo el frío metal contra su piel. Su padre siempre le decía que rendirse no era una opción. Si Santiago estuviera en su lugar, no se quedaría de brazos cruzados. Entonces, ¿por qué debía hacerlo él?
Se incorporó lentamente y dirigió la mirada hacia la habitación de doña Camila. La puerta permanecía entreabierta y la tenue luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro fatigado. Aunque dormía, su expresión denotaba inquietud. Miguel sintió un peso en el pecho, pero su resolución era firme. Si permanecía allí, no tendría manera de ayudar a su padre. Con movimientos cautelosos, se puso un abrigo y sus zapatillas, procurando no hacer ruido. Sabía que no podía pedir permiso, porque si compartía su plan con doña Camila, ella haría todo lo posible por detenerlo. Abrió la puerta con sigilo, y una ráfaga de aire helado le golpeó el rostro. Antes de salir, echó una última mirada atrás y luego cruzó el umbral. Las calles estaban vacías. Miguel caminó a paso ligero, con las manos enterradas en los bolsillos para resguardarse del frío. No tenía la certeza de cómo llegar al centro de detención, pero recordaba haber escuchado a doña Camila mencionar el lugar en una llamada telefónica. Tomaría un autobús. Había viajado con su padre en muchas ocasiones y sabía que solo debía abordar, pagar el pasaje y encontrar un asiento. Mantuvo la cabeza baja, evitando llamar la atención. El problema era que aún era demasiado temprano y los autobuses no habían comenzado a operar. Se encogió sobre una banca cercana a la parada y esperó. Los minutos transcurrían con una lentitud desesperante. El cielo seguía sumido en la oscuridad cuando los primeros destellos del amanecer tiñeron el horizonte. Miguel sintió un leve alivio al divisar el primer autobús en la distancia. Apenas éste se detuvo, se puso de pie rápidamente, subió con pasos titubeantes y pagó con las monedas que guardaba en el bolsillo. El conductor lo miró con curiosidad. ¿Estás solo?, preguntó con el ceño fruncido. Miguel tragó saliva y asintió, aferrando con fuerza el dinero. «Voy a ver a mi tía», respondió con rapidez, esperando evitar más interrogantes. El conductor lo observó por un instante, pero al ver que no había problemas con el pago, simplemente asintió y puso el vehículo en marcha. Miguel se dirigió al fondo del autobús, encorvándose sobre su asiento, deseando pasar desapercibido. Mientras tanto, en el apartamento, doña Camila despertó de golpe. No podía explicar qué la había sobresaltado, pero una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Miró el reloj y luego el cielo. Aunque el sol ya asomaba en el horizonte, aún era muy temprano. Se incorporó con cautela, intentando calmarse, pero la angustia se hacía más fuerte. Se levantó y caminó hasta la habitación de Miguel. La puerta estaba entreabierta. Lo llamó, pero el silencio fue su única respuesta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Entró y encontró la cama vacía, las sábanas desordenadas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miguel no estaba. El pánico la envolvió. Recorrió el apartamento llamando al niño, revisó la cocina, el baño y hasta miró por la ventana con la absurda esperanza de encontrarlo afuera. Pero no había rastro de él. De pronto, recordó la conversación de la noche anterior, la manera en que Miguel había sostenido el reloj de su padre, la determinación en su mirada al saber que Santiago podía ser deportado en cualquier momento. Un nudo se formó en su estómago. Miguel había salido en busca de su padre. Sin perder un segundo, tomó el teléfono y marcó el número de Lucía Fernández. La abogada contestó con voz adormilada, pero al escuchar la angustia en la voz de doña Camila, se despertó de inmediato. «Miguel ha desaparecido», logró decir la mujer, luchando por contener las lágrimas. Lucía comprendió de inmediato lo que ocurría. «¿Fue tras su padre?», susurró. El silencio al otro lado de la línea confirmó sus peores sospechas. Debían encontrarlo antes de que algo malo sucediera. Mientras tanto, Miguel continuaba su camino. El autobús lo había dejado a pocas cuadras del centro de detención. Apretó los puños dentro de los bolsillos y avanzó con determinación. Con cada paso que daba, se acercaba más a su padre,
pero la incertidumbre crecía en su interior. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba verlo. Cuando el edificio apareció ante sus ojos, su corazón pareció golpearle el pecho con fuerza. Respiró hondo y cruzó la calle. Fue entonces cuando una voz firme lo detuvo. «¿Qué haces aquí, chico?», preguntó un guardia, observándolo con desconfianza. Miguel levantó la vista, tratando de aparentar seguridad, aunque su voz tembló al hablar. «Mi papá está aquí. Necesito verlo». El guardia intercambió una mirada con su compañero antes de negar con la cabeza. «No puedes entrar sin autorización. Vuelve a casa». El pecho de Miguel se encogió. Instintivamente, apretó el reloj que llevaba en la muñeca, sintiendo como su pulso se aceleraba bajo el metal frío. «Solo quiero saber si está bien. Por favor». El guardia suspiró con resignación. «No puedo ayudarte. Vuelve a casa, niño». Las palabras fueron secas, distantes. Su padre estaba allí, tan próximo y, al mismo tiempo, fuera de su alcance. Miguel apretó los labios, rehusándose a moverse. Sus pies parecían anclados al suelo. Esperó, con la débil esperanza de que el guardia cambiara de parecer. Pero no sucedió. Su barbilla tembló, y sintió las lágrimas presionando por salir. Con un movimiento lento, se dio la vuelta y comenzó a alejarse del edificio. El aire gélido de la mañana le golpeó el rostro, mezclándose con el calor de las lágrimas que ahora caían sin contención. Se dejó caer sobre la acera y escondió el rostro entre los brazos. Su pecho se oprimía. Los segundos parecían alargarse hasta el infinito. Entonces, un auto se detuvo cerca. El sonido abrupto de una puerta al abrirse rompió el pesado silencio. Doña Camila descendió con el corazón acelerado. Al divisar a Miguel encogido sobre la acera, una mezcla de alivio y angustia la recorrió. «Miguel». Su voz se quebró al pronunciar su nombre. Se apresuró hacia él y lo envolvió en un abrazo firme. Miguel sollozaba en silencio, incapaz de articular palabra. «Mi cielo, ¿por qué hiciste esto?», susurró con la voz temblorosa. «Solo quería verlo», logró responder Miguel entre sollozos. Doña Camila tomó su rostro entre sus manos surcadas por el tiempo y secó sus lágrimas con el pulgar. «Vamos a casa, hijo. Buscaremos la manera de ayudar a tu padre». El trayecto de regreso transcurrió en absoluto silencio. Miguel no tenía fuerzas para hablar. Se sentía derrotado. Creyó que podía hacer algo, pero lo único que logró fue sentirse aún más impotente. Doña Camila le sostuvo la mano con fuerza, como si temiera perderlo de nuevo. Su pecho se oprimía al verlo tan devastado. Al llegar al apartamento, Miguel se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. El agotamiento y la tristeza lo envolvían por completo. Poco después, Lucía llegó. Al verlo sano y salvo, dejó escapar un suspiro de alivio. «No podemos permitir que esto vuelva a repetirse», dijo con seriedad. Doña Camila asintió. Necesitaban un plan. El tiempo de Santiago se agotaba. El ambiente en la sala se tornó aún más pesado. Miguel se frotó los ojos hinchados, intentando despejar su mente. No había conciliado el sueño en toda la noche, y su cuerpo aún se sentía pesado. Doña Camila se dejó caer en una silla, su mirada perdida en el suelo. Lucía, en cambio, respiró hondo y comenzó a revisar algunos documentos sobre la mesa. «Debemos actuar rápido», Miguel dijo hojeando unos papeles. «El gobierno ya fijó la fecha para la deportación de tu padre». Miguel levantó la cabeza de golpe. Su cuerpo se tensó. «¿Cuándo?», preguntó en un murmullo. Lucía tomó aire antes de responder. «En 2 días». El aire pareció escaparse de la habitación. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿2 días? ¿Eso era todo el tiempo que les quedaba? ¿Cómo podrían impedir algo tan grande en tan poco tiempo? Su pecho se oprimió. Miró a doña Camila,
esperando encontrar en ella alguna palabra que le diera consuelo. Pero ella solo cerró los ojos y apretó las manos sobre su regazo. Lucía continuó: «Podemos presentar una solicitud de emergencia para intentar retrasarlo, pero necesitamos pruebas contundentes de que deportar a Santiago sería un error». Miguel frunció el ceño. «¿Pruebas?» No entendía mucho de leyes, pero sabía que su padre era un buen hombre. Siempre había trabajado duro, jamás había hecho daño a nadie. ¿Eso no era suficiente? ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lucía revisó los documentos y señaló uno. «Si demostramos que Santiago tiene un impacto positivo en la comunidad, podríamos argumentar que debe quedarse. Las cartas de apoyo pueden ayudar», explicó. Testimonios de vecinos, de la escuela, del trabajo. Una leve chispa de esperanza encendió a Miguel. Su padre era querido. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Siempre se preocupaba por los demás. Tal vez alguien podría respaldarlo. De repente, doña Camila se puso de pie. «Hablaré con los vecinos». Su voz tenía una firmeza que hizo que Miguel sintiera un calor inesperado en el pecho. «Iré a la panadería donde siempre». Compraban pan en el taller del hombre que con frecuencia pedía la ayuda de Santiago. No estaban solos en esta lucha. Lucía asintió. «Eso es positivo», comentó. Luego se giró hacia Miguel y lo miró con firmeza. «Y tú también puedes ser parte de esto». El niño parpadeó confundido. «¿De qué manera?» «Escribe una carta para el juez», indicó la abogada. «Cuéntale lo que tu padre representa para ti. Habla sobre lo que hace por ti, de cómo te cuida. El juez necesita entender que no estamos tratando con otro caso cualquiera, sino con una familia que será destruida si esta decisión no se revoca». Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría poner en palabras todo lo que sentía? Pero si eso podía salvar a su padre, lo intentaría. Tomó un lápiz y una hoja en blanco. Su corazón latía rápido. Respiró profundamente y empezó a escribir. Al principio, las palabras salían inseguras, pero pronto se entregó a lo que realmente quería expresar. Narró los momentos felices con su padre, las historias antes de dormir. Como siempre, Santiago lo protegía. Contó sobre el día en que su padre no llegó a recogerlo de la escuela, el miedo, la tristeza. Relató cómo no podía imaginar su vida sin él. Cuando entregó la carta a Lucía, la abogada la leyó en silencio. Al final, se pasó rápidamente la mano por los ojos. «Esto puede ser muy útil, Miguel». Él asintió, queriendo creer en sus palabras. Horas después, doña Camila regresó con varias firmas de vecinos y comerciantes del barrio. Todos coincidían en que Santiago era un hombre honesto y trabajador, indispensable para la comunidad. Lucía organizó los papeles y los guardó cuidadosamente. «Ahora tenemos que presentar esto ante la corte y esperar que acepten nuestra solicitud». El tiempo jugaba en su contra, pero al menos ahora tenían una oportunidad. Miguel experimentó un pequeño alivio, pero el miedo persistía. ¿El juez los escucharía? ¿Comprendería lo que intentaban expresarle? ¿O ya era demasiado tarde? Esa tarde, Lucía fue al tribunal a presentar los documentos. Miguel y doña Camila se quedaron en casa, esperando noticias. El tiempo parecía transcurrir lentamente. Miguel caminaba de un lado a otro de la habitación, con el corazón acelerado. Miraba el reloj de su padre una y otra vez, como si eso pudiera apresurar la respuesta. Al final de la tarde, el teléfono sonó. Doña Camila lo contestó rápidamente. Miguel la observó mientras su rostro pasaba por diferentes emociones. Primero preocupación, luego un profundo suspiro. Cuando colgó, Miguel contuvo la respiración. «¿Qué dijeron?», preguntó ansioso. «El juez revisará los documentos», respondió doña Camila, «pero aún no tenemos una respuesta». El pecho de Miguel se apretó. Necesitaba una certeza. Necesitaba saber que su padre regresaría.
pero ahora solo quedaba esperar y rezar. Al caer la noche, Miguel apenas pudo comer. El miedo a una respuesta negativa lo consumía. ¿Y si todo esto no era suficiente? ¿Y si el juez ignoraba todo lo que habían hecho? La idea era insoportable. A la mañana siguiente, Lucía llamó nuevamente. «Nos dieron más tiempo», informó. El juez aceptó revisar el caso antes de tomar una decisión definitiva. Miguel casi saltó de alegría, pero Lucía fue clara. «Eso no significa que hayamos ganado. Solo hemos ganado un poco más de tiempo». Miguel asintió, comprendiendo, pero al menos su padre aún tenía una oportunidad, y eso era lo único que importaba. En el centro de detención, Santiago recibió la noticia de que su caso no estaba cerrado. No sabía exactamente qué habían hecho, pero sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Tal vez aún pudiera regresar a su hogar. Tal vez aún podría ver a Miguel otra vez. Esa noche, Miguel tuvo dificultad para dormir. Deseaba estar junto a su padre cuando todo esto terminara. Quería ver a Santiago abrir la puerta del apartamento y llamarlo campeón. Anhelaba recuperar a su familia. No podía quedarse quieto. Movía el pie bajo la mesa, apretaba el reloj de su padre y mordía su labio sin darse cuenta. Miraba a Lucía y a doña Camila, esperando que alguna de ellas dijera algo que lo aliviara, pero el silencio en la habitación solo aumentaba su angustia. De repente, sintió un ardor en los ojos. Apretó los puños con fuerza para contener las lágrimas, pero no lo consiguió. ¿Y si no funciona? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera evitarla. Lucía suspiró y estuvo a punto de responder, pero doña Camila lo abrazó con fuerza. Miguel se aferró a ella, sintiendo el aroma del chal envejecido que siempre usaba. «Todo saldrá bien, hijo», susurró ella. Miguel quería creerlo, pero por el momento solo podía llorar. Las horas siguientes fueron un torbellino. Lucía trabajó sin descanso para presentar la solicitud urgente. Doña Camila visitó a los vecinos, recolectando firmas y testimonios. Miguel escribió su carta con todo su corazón, esperando que el juez entendiera lo mucho que necesitaba a su padre. El tiempo parecía volar. Cuando menos lo esperaban, ya era de noche otra vez. Miguel apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la sala del tribunal, las palabras del juez, la posibilidad de perderlo todo. Aún no había amanecido cuando Miguel abrió los ojos. No había descansado bien. Se giró en la cama, tratando de ignorar el peso en su pecho. Esa mañana, en pocas horas, tendría lugar la audiencia final. El juez decidiría si él y su padre podrían quedarse en Estados Unidos o si todo lo que conocía se desmoronaría. Se incorporó en la cama y miró el reloj de su padre. El frío metal contra su piel le transmitió una sensación extraña, como si ese reloj fuera lo único que aún lo mantenía vinculado a Santiago. Al otro lado de la habitación, doña Camila ya estaba despierta, sentada al borde de la cama. Cuando notó que Miguel estaba despierto, le sonrió con esfuerzo y abrió los brazos. Miguel se acercó y la abrazó con fuerza. «Ten fe, hijo. Lo vamos a lograr», dijo suavemente, aunque su voz temblaba. Él no respondió. Tenía miedo de creer y luego sentirse decepcionado. Durante el desayuno, Lucía revisaba los documentos una vez más. Miguel la observó, buscando alguna señal en su rostro que le indicara lo que podría pasar. «¿Crees que el juez nos permitirá quedarnos?», preguntó en voz baja. Lucía respiró profundamente. «Hicimos todo lo posible. Ahora debemos confiar en que tomará la decisión correcta». El viaje al tribunal fue en silencio. Miguel miraba por la ventana del auto, observando las calles de su barrio, como si fueran escenas de una película. La panadería del señor Ramírez, donde él y su padre compraban pan caliente los sábados. El pequeño campo donde jugaba con sus amigos después de la escuela. La librería donde Santiago le compraba libros usados.
Ese era su hogar, el único lugar que conocía. Al entrar a la corte, el ambiente se sentía aún más frío y solemne que en la primera audiencia. El juez Ernesto Valverde ya estaba allí, revisando documentos. El abogado del gobierno ajustó sus lentes y se preparó para intervenir. Lucía susurró algo a doña Camila, pero Miguel no pudo escuchar. Todo parecía distante. La puerta al fondo de la sala se abrió. 2 agentes condujeron a Santiago hacia el interior. El corazón de Miguel latía con más rapidez. Su padre parecía agotado, con las ojeras muy marcadas, pero al verlo sonrió. Miguel apretó los labios para evitar que las lágrimas brotaran. Quería correr a abrazarlo, pero sabía que no era el momento. El juez inició la audiencia. El abogado del gobierno presentó su argumento, diciendo que Santiago no contaba con los papeles necesarios para estar en el país, por lo tanto, debía ser deportado. Examinó leyes, normativas y procedimientos migratorios con una facilidad que parecía como si leyera un informe común. Luego, Lucía se levantó con determinación y comenzó a exponer la defensa. Santiago Reyes ha vivido en este país durante años. Trabaja arduamente, cumple con sus responsabilidades y nunca ha quebrantado ninguna ley. Más allá de su situación migratoria, no es una amenaza para nadie. Al contrario, es un miembro esencial de la comunidad. Lucía entregó al juez los documentos firmados por los vecinos y cartas de apoyo de empresarios locales, quienes reconocían a Santiago como un hombre honesto y trabajador. Él no está aquí para aprovecharse de nadie, sino para aportar. Deportarlo no solo arruinaría su vida, sino también la de su hijo, Miguel Reyes. Miguel sintió la mirada del juez fija en él y tragó con dificultad. Su garganta parecía cerrarse. Sabía que debía hablar, pero no encontraba las palabras. ¿Qué podía decir para conmover a un hombre tan distante? Fue entonces cuando Santiago respiró profundamente y dijo: «Su señoría, vine a este país para ofrecerle un futuro mejor a mi hijo». Su voz era segura, pero cargada de emoción. «En mi vida no tuve muchas oportunidades, pero siempre me esforcé al máximo para que Miguel pudiera tener un futuro distinto». Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de su hijo. «Mi hijo nació aquí, creció aquí, estudia aquí, tiene amigos aquí, sus sueños están aquí. Este país es su hogar». Con firmeza, se giró hacia el juez. Mandarlo a un lugar en el que nunca ha estado, donde no tiene a nadie, sería quitarle todo lo que ha logrado hasta ahora. El juez Valverde ajustó sus gafas, pasó las hojas de los documentos nuevamente. Su rostro permaneció impasible, pero sus manos parecían tensas mientras descansaban sobre la mesa. Cuando habló, su tono se mantuvo neutral, casi distante. «Comprendo su postura, señor Reyes». Hizo una pausa antes de añadir: «Sin embargo, las leyes de inmigración no se fundamentan en sentimientos». Santiago bajó la cabeza, y Miguel sintió como su pecho se oprimía. ¿Significaba eso que ya se había tomado una decisión? El juez no parecía dispuesto a cambiar su parecer, pero Miguel no podía quedarse de brazos cruzados. Sin que nadie lo detuviera, se levantó y caminó hacia el centro de la sala. «Señor juez, solo quiero seguir viviendo en mi casa». Su voz resonó con fuerza, cargada de desesperación. Un profundo silencio invadió el lugar. El juez lo observó y, por un breve momento, su rostro reflejó algo distinto. Entrecruzó los dedos y desvió la mirada hacia los papeles que tenía frente a él, pero estaba claro que su mente había comenzado a vagar. Durante años, había oído incontables historias similares. Había sido testigo de lágrimas, de súplicas, de vidas rotas. Y casi siempre había seguido el protocolo, porque la ley era clara, porque eso era lo que se esperaba de él. Sin embargo, la voz de Miguel despertó algo en su interior que lo hizo dudar. Fue como si un eco de su propia niñez lo invadiera. Entrelazó las manos nuevamente,
pero sus ojos ya no veían los papeles frente a él. Las palabras frías y mecánicas parecían desvanecerse. El peso de la responsabilidad se hizo sentir con fuerza. Y había algo en ese joven que no le permitía simplemente aplicar la ley sin cuestionarse nada. Por un instante, sin quererlo, su mente lo llevó a un recuerdo lejano de su infancia. Era solo un niño, demasiado joven para entender la complejidad del mundo adulto, pero lo suficientemente consciente para sentir miedo. Su madre trabajaba largas horas, y él la esperaba despierto, con ansias de verla regresar. Cada noche, el sonido del reloj de la cocina marcaba el paso de los segundos, mientras él se preguntaba si su madre llegaría antes de que el sueño lo venciera. Una noche, la espera se hizo más larga de lo normal. El tiempo parecía arrastrarse, mientras el tic-tac del reloj llenaba la habitación con su constante y pesado sonido. Por alguna razón, esa noche experimentó un miedo extraño, uno irracional, pero que apretaba su pecho y lo dejaba sin aliento. Se sintió profundamente solo. Se sintió vulnerable, como si de repente el mundo se hubiera tornado en un lugar gélido e indiferente. Tragó saliva y trató de alejar esos pensamientos, sacudiendo la cabeza. No podía comparar esa situación con otras. No debía dejar que sus emociones interferieran en su decisión. Pero cuando volvió a mirar a Miguel, algo en su expresión lo hizo dudar. El niño sostenía el reloj de su padre con fuerza, como si fuera la única conexión que le quedaba con él. El juez entrelazó sus dedos sobre la mesa y exhaló con pesar. Podía sentir la tensión en el aire, los ojos de todos en la sala fijos sobre él, esperando el veredicto final. El abogado del gobierno, impaciente, ajustó sus gafas. Lucía contuvo la respiración mientras Santiago apretaba los puños, luchando por mantenerse firme por su hijo. Miguel solo lo miraba, sus ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. El juez desvió la mirada, sabiendo que su decisión podría ser cuestionada. Era más fácil seguir el protocolo, dejar que el sistema resolviera por él. Pero al ver a Miguel, vio en su rostro la misma desesperación, la misma incertidumbre que había sentido alguna vez. Respiró profundamente, tomó su pluma, firmó un documento y levantó la vista. Su voz, clara y decidida, cortó el silencio de la sala. Tras revisar los hechos y considerar el bienestar del menor, Miguel Reyes, otorgó a Santiago Reyes el derecho a permanecer en los Estados Unidos con un permiso de residencia temporal. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran antes de agregar: el caso será revisado nuevamente en 6 meses para evaluar la posibilidad de una conversión a residencia permanente. La sala quedó en silencio. Santiago parpadeó varias veces, como si necesitara unos momentos para asimilar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, casi podía sentirlo retumbando en su pecho. Después de tantos días de miedo e incertidumbre, finalmente tenían una respuesta. Todo iba a cambiar. No sería deportado. Podría quedarse con Miguel. Miguel, sentado entre Lucía y doña Camila, abrió los ojos con asombro. Su pequeño cuerpo se quedó inmóvil por un segundo. Luego exhaló un suspiro profundo, como si lo hubiera estado reteniendo todo ese tiempo. ¿Eso quiere decir que se queda? Su voz apenas fue un susurro, temblorosa. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió y asintió. El niño no dudó ni un segundo. Antes de que alguien pudiera intervenir, se levantó de su silla y corrió por toda la sala, sin preocuparse por las miradas que lo seguían. Cuando llegó junto a Santiago, su padre ya estaba de rodillas en el suelo, con los brazos abiertos, esperándolo. Miguel se lanzó hacia él, aferrándose a su camisa con toda la fuerza que tenía, como si quisiera asegurarse de que jamás lo separarían de su lado otra vez. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y las lágrimas calientes caían por su rostro, sin que le importara lo más mínimo. «Sabía que regresarías», susurró,
sollozando en el hombro de su padre. Lo abrazó con todo su ser, como si su vida dependiera de ese contacto. Santiago acarició el cabello de su hijo y tomó su rostro entre sus manos temblorosas, como si intentara grabarse cada detalle de él. Besó su frente, luego sus pequeñas manos, luchando por contener las lágrimas, pero sin lograrlo. «Te lo prometí, campeón. Te prometí que siempre estaríamos juntos». Doña Camila, con las manos cubriéndose el rostro, lloraba en silencio, dejando que el alivio inundara su ser. Lucía parpadeó varias veces, intentando contener sus propias lágrimas, pero rápidamente tomó una profunda bocanada de aire y se recompuso. El juez Valverde observaba la escena con calma. Sus dedos tocaban los documentos frente a él, acomodándolos con movimientos automáticos. Sabía que su decisión podía ser cuestionada, que había tomado un camino diferente al habitual. Pero en ese momento no se arrepentía. El oficial de inmigración aclaró su garganta, intentando retomar la formalidad del lugar. «Señor Reyes, su liberación será procesada hoy. Recibirá los documentos necesarios para regularizar su estatus temporal, pero deberá asistir a todas las audiencias futuras». Santiago asintió rápidamente, aún abrazando a Miguel. «Lo haré todo correctamente, lo prometo». No necesitaba más, solo esa oportunidad para quedarse con su hijo y construir el futuro por el que tanto había luchado. Las personas en la sala comenzaron a levantarse, y poco a poco el lugar se llenó de murmullos. Lucía se giró hacia Miguel, extendiendo los brazos. El niño, sin soltar la mano de su padre, corrió hacia ella, y se dejó envolver en un cálido abrazo. «Salvaste a mi papá», dijo con una voz aún temblorosa. Lucía sonrió, sintiendo el profundo amor de ese momento. «No, Miguel, tú salvaste a tu papá». Mientras Santiago era escoltado para firmar algunos papeles antes de su liberación, Miguel salió del tribunal de la mano de doña Camila y Lucía, todavía algo desorientado. El sol brillaba con fuerza. La ciudad se veía diferente ahora, más ligera, como si una enorme carga se hubiera levantado de los hombros del niño. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó Miguel, mirando a su abuela adoptiva con una mirada llena de esperanza. Doña Camila sonrió dulcemente y, con ternura, acarició el cabello de Miguel. «Sí, hijo mío, ya podemos». Santiago salió del centro de detención, atravesando la puerta principal. Llevaba la misma ropa con la que había sido arrestado, arrugada y gastada, igual que él. Sin embargo, en sus ojos brillaba una luz que Miguel nunca había visto antes. El niño corrió hacia él sin pensarlo, antes de que su padre pudiera dar un paso más. Al ver a su hijo, Santiago se arrodilló, esperando. Cuando Miguel llegó a su lado, lo levantó en sus brazos y lo apretó contra su pecho, como si quisiera protegerlo de todo el mal que existía. El abrazo pareció durar un siglo. Santiago sintió como las lágrimas de su hijo empapaban su camisa, pero no le importó. Recorrió con las manos el rostro de Miguel, observando cada pequeño detalle. «Estamos juntos, campeón», dijo, con una voz firme y segura. Miguel asintió, sonriendo con calma. Para siempre. Esa noche, al regresar al modesto apartamento, todo se sentía diferente. Doña Camila preparó una comida especial, y Lucía se quedó a cenar. La risa volvió a llenar la mesa. Aunque el dolor seguía allí y el miedo no se había ido por completo, lo único que importaba era que estaban juntos. Santiago tomó el reloj que Miguel siempre llevaba y sonrió con ternura. «Lo cuidaste muy bien». Miguel asintió, una sonrisa tímida en su rostro. «Era lo que me recordaba que siempre volverías». Santiago intentó contener las lágrimas, apretando los labios, pero no lo logró. Solo abrazó a su hijo nuevamente, sin decir nada. En ese instante, el teléfono sonó. Lucía contestó.
Al otro lado de la línea, un periodista quería saber más sobre el caso. El vídeo que la comunidad había hecho sobre ello se había vuelto viral. La historia de Miguel y Santiago estaba siendo conocida por muchas personas. La gente quería ayudar, quería saber cómo podían apoyarlos. Santiago miró a Lucía y a doña Camila, agradecido. Nunca olvidaré lo que hicieron por nosotros. Doña Camila tomó su mano con afecto, y sus ojos mostraban comprensión. Sé lo que es esta lucha. He sido testigo de muchas historias como la suya, porque al final, todos somos parte de algo mucho más grande. Nos ayudamos unos a otros, hijo, porque quienes hemos pasado por esto sabemos que nadie puede ganar esta batalla solo. Santiago asintió, dejando que las palabras de doña Camila calaran en su corazón. Durante tanto tiempo, creyó estar solo, pero ahora entendía. Siempre hubo manos extendidas en la oscuridad, esperando para levantarse mutuamente, y eso lo había llevado hasta aquí. Miguel, cansado, sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. Sabía que podía dormir sin miedo, sin las pesadillas, sin la angustia de despertar y descubrir que todo había sido solo un sueño. Santiago besó la frente de su hijo y, cerrando los ojos, lo abrazó con fuerza. Sabía que aún había batallas por librar. 1 hora 10 minutos y 49 segundos, retos que enfrentar, pero por primera vez sentía que todo saldría bien. Tenían una nueva oportunidad, y eso era lo único que realmente importaba. A la mañana siguiente, Santiago y Miguel caminaron juntos hacia la panadería del señor Ramírez. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, mientras Miguel apretaba con fuerza la mano de su padre, como si aún temiera que pudiera desaparecer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sabía que su padre estaba allí para quedarse. La gente lo saludaba con sonrisas cálidas. Algunos estrechaban la mano de Santiago, otros le despeinaban el cabello a Miguel, como si celebraran discretamente la victoria de esa familia. No estaban solos, nunca lo estuvieron. En el periódico de la mañana, un titular destacaba: Padre inmigrante gana el derecho a quedarse con su hijo tras emotiva batalla judicial. La historia de Miguel y Santiago tocó los corazones de muchas personas, pero para ellos no se trataba de los titulares, sino de la promesa que se hicieron, estar juntos. Al llegar a casa, Miguel tomó un lápiz y una hoja de papel. Comenzó a dibujar. Primero, un niño sosteniendo la mano de un hombre alto, luego una pequeña casa, un cielo azul y un reloj en la muñeca de su padre. Era un dibujo sencillo, pero representaba todo lo que más deseaba. Santiago vio el dibujo y sonrió. Este es nuestro futuro, campeón. Miguel asintió con una sonrisa. Sí, papá, ahora podemos volver a soñar. La vida seguía siendo dura. Santiago tendría que seguir trabajando, asistir a las audiencias y demostrar que merecía quedarse. Pero ahora había esperanza. La lucha de Santiago y Miguel no solo era suya. Era la lucha de miles de padres e hijos separados por políticas migratorias estrictas, por sistemas que, muchas veces, no ven más que números, sin historia detrás. Pero Miguel mostró que una historia puede cambiarlo todo, que una pequeña voz puede ser escuchada, que el amor de un padre por su hijo puede superar cualquier barrera. Tenía solo 9 años. No comprendía las leyes, no entendía la burocracia, pero sí sabía lo que era justo. Sabía lo que era luchar por quien amaba. Y al final, eso fue lo que marcó la diferencia, porque ningún niño debería luchar solo por no perder a su padre. Santiago tomó la mano de su hijo mientras caminaban por la calle. El sol iluminaba el camino frente a ellos. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora tenían una oportunidad, y eso era todo lo que necesitaban. Poco después, doña Camila tocó la puerta del pequeño apartamento, llevando una bandeja cubierta con un paño. «Espero que aún te guste el pastel.
comentó con una sonrisa. Miguel se apresuró a abrazarla. Lo prometiste si lo conseguíamos. La mesa ya estaba lista y el aroma del pastel envolvía el lugar. Santiago y Miguel se sentaron juntos mientras doña Camila servía generosas porciones. Por fuera, la vida continuaba sin cambios, las calles llenas de ruido, los autos pasando velozmente y el mundo avanzando su curso. Pero dentro de ese pequeño hogar, algo había cambiado para siempre. Miguel miró el reloj en su muñeca. Ya no veía al tiempo como un enemigo, sino como un regalo. Tomó un trozo de pastel y miró a su papá. ¿Sabes qué pienso, papá? Santiago levantó una ceja. ¿Qué? ¿Campeón? Miguel sonrió. Aún nos quedan muchas historias por contar. Santiago soltó una risa y le revolvió el cabello a su hijo. Y yo estaré aquí para vivirlas todas. Fuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Pero dentro de ese hogar, el calor de una familia unida ahuyentaba cualquier sombra. La historia de Miguel y Santiago no se trata solo de papeles o fronteras, sino de algo mucho más profundo, algo que quienes hemos amado a alguien más que a nosotros mismos entendemos bien. El lazo entre un padre y su hijo. Santiago no era un héroe de película. No tenía riquezas, ni un alto estatus, ni privilegios. Pero poseía algo que lo hacía grande, el amor incondicional por su hijo. Un amor que lo lleva a levantarse antes de amanecer para ir a trabajar, que llega a casa agotado pero con una sonrisa, que toma una pequeña mano para cruzar la calle y que cuenta historias antes de dormir, aunque sus propios ojos apenas puedan mantenerse abiertos. ¿Cuántas veces hemos observado a padres como Santiago a nuestro alrededor? Hombres humildes que, aunque tal vez no tengan todas las respuestas, dan todo lo que pueden para asegurar que sus hijos tengan un futuro mejor. ¿Cuántos Miguel siguen guardando relojes, mochilas, fotografías, esperando que la persona que más aman regrese al hogar? ¿Qué habría sido de Miguel sin Santiago? ¿Qué habría sido de cualquiera de nosotros sin ese amor que nos guió en nuestra niñez? Ya sea de un padre, una madre, un abuelo o una abuela, todos llevamos en nuestro interior la marca de quien nos brindó su amor primero. Y quizás eso es lo que realmente deberíamos recordar. La familia no se define solo por la sangre o los papeles. Son aquellos que nunca nos dejaron ir, quienes nos tomaron de la mano y nos guiaron. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a mirar a tu alrededor. Llama a esa persona que siempre estuvo a tu lado. Abraza a quien te enseñó el verdadero significado del amor. Porque, al final, lo que realmente nos mantiene de pie no son las reglas del mundo, sino los lazos que nunca se quiebran. Si este relato te ha conmovido, no olvides dejar tu like, compartir tu pensamiento en los comentarios y suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para seguir recibiendo historias que inspiren tu vida. Haz clic en la campanita para que nunca te pierdas un nuevo video y para que sigas acompañado en tu camino de crecimiento y reflexión. Y no te vayas sin aprovechar el video recomendado al final. Te aseguro que lo disfrutarás. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.